Estoy con la doctora Graciela Picnic, profesora de Política Internacional. Y la invité especialmente porque si uno mira los diarios todos los días, ve lo que está pasando en Venezuela y ahora se agrega Ecuador. Son verdaderas heridas profundas en el corazón de Latinoamérica que dan mucho que hablar y mucho que pensar. Ese es el gran problema, porque habemos otros países que estamos en situaciones no dramáticas como esa, pero que tenemos la posibilidad de llegar a tener cierto dramatismo. Y entonces uno se empieza a preocupar. Gracias, Graciela, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Rubén? Un gusto y gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Contanos un poco esta problemática que está en la cual está encerrada Venezuela. Bueno, daría la impresión que es una problemática que no tiene salida, ¿no? Porque el emergente de Guaidó, que fue un liderazgo que se pretendió que fuese muy fuerte para liderar una oposición y como representante que él se dice de la Asamblea Nacional, que era la legítima, parece que no prosperó como se esperaba, del modo tal que en realidad yo observo que Maduro está muy bien sostenido y que va tomando protagonismo, contrariamente a lo que se esperaría, va tomando protagonismo en los últimos días y en las últimas semanas y meses. Con lo cual, para la situación de Venezuela, y si tomamos el informe de Bachelet, lógicamente, de la cuestión de los derechos humanos y Naciones Unidas, es realmente preocupante que no se haya encontrado todavía una salida a Venezuela. Pero hay algunas cuestiones que me hacen pensar cuál podría llegar a ser el futuro en el supuesto de que se desbordara desde el punto de vista de la seguridad, quiero decir, si ocurriese una suerte de revolución interna, cuáles son los mecanismos que se estarían observando y arbitrando desde fuera para poder darle una solución al país. Y cuando te digo esto, si me permites, es porque hay dos cosas distintas. Por un lado, Maduro, que ha estado de visita, lógicamente, y buscando refugio en el gobierno de Rusia para que le dé oxigenación. Tenemos los asesores militares, los nuevos asesores militares que han llegado a Rusia. Tenemos por un lado, y por el otro tenemos, a través de Estados Unidos, de la OEA y demás, cómo se han activado nuevamente las consultas y los mecanismos del TIAR. Recordemos para la audiencia o tu audiencia que el Tratado TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es un equivalente a la OTAN, no digamos que como la OTAN de esa envergadura, pero que esto surge después de la Segunda Guerra Mundial por parte de las potencias occidentales para asegurar la estabilidad y controlar el avance del comunismo en el mundo. Y se crean varias de estas instituciones. La OTAN es una, la CENTO, la SEATO, el ANZUS y la otra es el TIAR. Ese es un mecanismo por el cual, si en el supuesto de una injerencia externa que termine en un proceso revolucionario en Venezuela, se podría activar el mecanismo en donde las potencias o los países de América que están adscriptos al mismo con los Estados Unidos podrían intervenir a los efectos de salvaguardar el orden dentro de Venezuela. Con lo cual, como vamos observando, si bien es cierto que han fracasado conversaciones, si bien es cierto que el Grupo de Lima no ha tenido la fuerza que hubiera deseado, a los efectos de encontrar mecanismos para tener una salida, digamos, ordenada o relativamente ordenada de Venezuela, pero estamos viendo que existen desde el punto de vista externo otras miradas y otros intereses que empiezan a intervenir más activamente a los efectos de que si se produce una revolución interna, volveríamos a estar, digamos, frente a una situación de confrontación entre potencias externas, como ha sucedido en Siria, potencias externas enfrentadas
en Venezuela. Hace un paréntesis, Sí. Graciela, porque quería hacer una pequeña acotación y reflexión, acercártela. En la Guerra de las Malvinas, cuando se produce el ataque de Inglaterra, lo primero que hace el canciller Nicanor Costa Méndez es ir a Estados Unidos y decir: señores, respeten el TIAR. Entonces, Estados Unidos, Ronald Reagan, ¿el qué? El TIAR, ¿dónde está el TIAR? Lo desconocieron olímpicamente, a tal punto que Perú, que en ese momento estaba un poco tratando de ayudar, el país que más quería ayudar tal vez a la Argentina, protestó, se sumó. Y Estados Unidos no le dieron ninguna importancia al TIAR. Es decir, que si hoy Estados Unidos exhibe el TIAR, lo que debería hacer la Argentina es decir: no sé de qué está hablando. Bueno, ahí sucedió, con esto que vos estás narrando, algo concreto. Y es que quien estaba en guerra con la República Argentina era el aliado permanente de los Estados Unidos, Gran Bretaña. Razón por la cual Estados Unidos, lógicamente, y más con Reagan, lógicamente que iba a mirar hacia un costado. Pero todas estas instituciones, todas las instituciones, cualquiera fuese el color de las mismas desde el punto de vista ideológico, son indudablemente utilizadas en función del objetivo. Y se conocen o se desconocen en función de ese objetivo. Pero que ya Estados Unidos, que ya los organismos internacionales estén remitiéndose a activar los mecanismos del TIAR, yo creo que en esta circunstancia no va a ser como en Malvinas. En estas circunstancias lo van a aplicar. Sí, seguramente. Lo mismo que pasó con la doctrina Monroe. Así es. Decían América para los americanos, después descubrimos que era para los americanos, sí, los norteamericanos. Sí, claro. ¿No? Bueno, volviendo al tema, pues yo te saqué. Entonces, la bien. Situación de Venezuela hoy es... te quería preguntar esto, no me quiero olvidar. Aparte de los militares, ¿quién sostiene a Maduro? Yo creo que hay un país clave que es Cuba. Acá hay varios temas. Uno, que lo que está intentando hacer Maduro es convertir a las Fuerzas Armadas, que lo son profesionalmente, en una suerte de guerrilla, al punto tal, es decir, la guerrilla como en la época de la subversión argentina. Dejarían de ser esas Fuerzas Armadas revolucionarias, bolivarianas, profesionales, más allá de la adscripción que pudieran tener desde un punto de vista ideológico y de depender del presidente de la nación. El problema acá es que quieren ampliar ese espectro y no solamente comprometer el profesionalismo de las Fuerzas Armadas, sino involucrar en ella al pueblo, a la población, para que pueda actuar, como ocurrió con la República Argentina en la época de la subversión, con mecanismos que no son los mecanismos que tienen posibilidades de implementar a través de lo que es la doctrina o el derecho internacional, que son los mecanismos oficializados para ir a una guerra o una revolución. La guerrilla es subversiva, subvierte todo tipo de orden y utiliza cualquier tipo de mecanismo. Eso es lo que está buscando hoy Maduro y que dicen que lógicamente las Fuerzas Armadas se están resistiendo. La otra pregunta, ¿cuál era la que me habías hecho? No te había hecho ninguna otra pregunta, pero me importaría que nos cuentes un poco lo que está pasando en Ecuador. ¿Cómo no? Me parece que en Ecuador, yo diría en América Latina un poco, ¿no? Es como, yo decía hoy a alguien que me hizo una pregunta, es como la revancha de Dios, ¿no? Es como que en América Latina los exgobiernos que fueron de algún modo denominados progresistas o populistas quieren retornar. En el caso de de Ecuador, que hoy está en una crisis profunda, que se ha decretado un toque de queda, que Lenín Moreno, el presidente, ha tenido que trasladar la sede de gobierno a Guayaquil desde Quito, en donde se han puesto presos o se han hecho, digamos, detenciones de numerosas personas que de algún modo se consideraban que estaban subvirtiendo el orden. Me parece que Ecuador ha entrado en un proceso que es sumamente peligroso por la sencilla razón de que
se han puesto en marcha los movimientos indígenas, que son movimientos que tienen una gran fuerza dentro de Ecuador. En Ecuador, lógicamente, que hay una grieta muy profunda entre la población blanca, que se considera que descienden de los colonizadores, y la población autóctona indígena. ¿Conoces porcentajes? Sí, a ver, el 50% aproximadamente de la población dice provenir de alguna de las tribus indígenas originarias. Si nosotros hacemos un censo, darían que es solo un 14.7%, pero no es real. Ese 14.7% en verdad es lo que se expresa públicamente, porque a lo mejor ya hay una mezcla importante entre los grupos originarios y los colonizadores o descendientes de colonizadores, pero en realidad el 50% o más de la población de Ecuador proviene de los pueblos originarios. Y esos movimientos que están ya federados tienen una fuerza enorme y tienen la capacidad de desestabilizar a los gobiernos. Ahí me están poniendo la música que se termina el programa, pero breve, 15 segundos. ¿Vos creés que lo de Venezuela puede terminar en un Vietnam, en un Corea? Yo creo que puede terminar, porque Venezuela es lo que se llama en política internacional línea de borde interhegemónica, es decir, donde tienen esos territorios, esos estados peso propio, pero a su vez hay intereses por sus recursos o lo que fuere de potencias extranjeras.